Hemos venido hablando del Dios creador, de el Dios eterno, y quiero seguir en esta semana hablando del Dios que todo lo sabe, o sea, omnisciente. Omni, todo, ciente de ciencia, que lo cree, que lo sabe, que lo entiende, todo. Y estaba leyendo aquí en Génesis el capítulo 2 y el versículo 18 dice: entonces Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y es muy interesante porque este momento de la historia del ser humano sucede justo antes de que el ser humano tenga su primera crisis. La primera crisis del ser humano no fue el pecado. La primera crisis del ser humano fue darse cuenta que estaba solo. Y eso sucede un par de versículos más adelante. Pero antes de que suceda la crisis, Dios ya la sabía, porque Él es omnisciente. Y esto es muy interesante, porque en su omnisciencia, Dios le dice a Adán, vaya, póngale nombre a todos los animales. Y entonces él vio león, leona, yegua, garañón, toro, vaca, perro, perra, pollo, gallina, gato, gata, ovejo, oveja. ¿Y yo qué? No hay ayuda idónea para mí. Tuvo una crisis el ser humano. Y entra en sueño profundo y Dios saca de la costilla y forma a Eva. Y entonces, en la omnisciencia de Dios, en su sabiduría, se resuelve la crisis del ser humano. Yo soy fortalecido en el Espíritu Santo cuando me acerco al Dios omnisciente, que conoce las circunstancias que yo estoy viviendo, que entiende los tiempos que me correspondió vivir, que conoce la historia pasada, presente y futura, porque todo lo sabe. Y cuando estoy viviendo esta circunstancia, me acerco a Dios en medio de mi crisis, y la omnisciencia de Dios, si dependo de Dios, va a moverse en mis circunstancias para satisfacer de la manera correcta y ser la solución en su omnisciencia a esa crisis. Sé que tú y yo estamos necesitados de la omnisciencia de Dios para lo que estamos viviendo esta semana. Por eso quiero desafiarte una vez más a que seas fortalecido en el Espíritu Santo, en el Dios omnisciente. Vuelvo e insisto, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Del Dios omnisciente, que conoce la solución para mi crisis, y dependo en Él para que haya solución. Que Dios te bendiga y sigue siendo fortalecido en ese espíritu del Dios omnisciente. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están conectados con este tiempo. Estamos conectados la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados conectados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad, restauración, bendición. Saludamos a toda la familia que se conecta y participa de este tiempo y que también están inmersos en ser parte del reto Hechos de los Apóstoles. Estamos durante este tiempo creyendo en que aprenderemos del 26, iniciamos el pasado 26 de febrero, vamos hasta el próximo 25 de marzo con este estudio, libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias a todos los que están conectados con este momento y también que llegan, por supuesto, a la sintonía. Hechos de los Apóstoles es nuestro estudio en medio de este tiempo y creemos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y corazones y la forma en la que el Señor
nos habla, nos fortalece y nos llena con su favor, misericordia y bondad. Hoy estaremos inmersos en el capítulo número 10 que habla sobre Pedro y Cornelio. Esa es el lugar donde vamos a estar hoy posando nuestra mirada. Esperamos usted haya podido leer un poco. Vaya leyendo. Una de las recomendaciones que nos hace el apóstol es que leamos 1, 2, 3 veces si nos es posible. Vamos a posar nuestra mirada. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice la Escritura: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí hay un testimonio vivo de lo que hace el Señor Jesús. Cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y eso es algo que usted y yo tenemos que creer. El Espíritu Santo nos ha ungido. El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y si lo hizo en Jesús, también lo hará en usted y también lo hará en mí. Dice, sanando, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesús también nos deja una promesa que habla y dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros podremos hacer. Le invito para que usted pueda levantar su voz conmigo al Señor y en este tiempo pedirle a Dios que sea Él obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amado Dios, te damos muchas gracias por las cosas tan preciosas que tú haces, porque tú eres el que guarda nuestra vida, nuestro corazón. Tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en medio de todas las cosas que estamos haciendo. Padre, gracias por bendecirnos y gracias por fortalecernos. Gracias, Señor, porque estás ahí en medio de nosotros, obrando, y tú, Señor, harás más allá de lo que nosotros podamos querer imaginar. Señor, hoy nos entregamos a ti. Señor, queremos crear la fe que ve lo imposible posible. Señor, que en nosotros nazca la convicción, la certeza de que tú obrarás, de que tú harás lo que nosotros no podemos hacer. Eso lo puedes hacer tú. Señor, oramos para que cualquier situación y circunstancia que estemos enfrentando, Señor, tú des la respuesta y la salida. Señor, guarda y preserva nuestra vida, guarda a cada persona al que está enfrentando diferentes situaciones donde no ve la salida, pero también guarda, Señor, aquellos que de pronto piensan que no necesitan de ti. Sales al encuentro de todos y cada uno de nosotros, sal a nuestro encuentro y permítenos tener la conciencia, la sensibilidad de entender cuando nos salgas a encontrar, poder responder a ese llamado que has puesto delante de nosotros. Gracias, porque nos bendices y nos fortaleces en el nombre de Jesús. A ti todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué tal ahí donde usted está? Me acompaña y juntos bendecimos y glorificamos al Señor y damos gracias por todo lo que el Señor ha hecho y por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahí donde usted está, ¿qué tal si usted me acompaña? Alabamos y bendecimos al Señor. Acompáñeme y levante su voz conmigo. Y diga así: por sus llagas sano soy,
Por su cruz soy libre, soy. Por su sangre limpio soy. La victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey. Sentado en majestad, eres eterno. Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio. Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste. Dado en majestad, eres eterno. Señor, hoy nos entregamos a ti, reconocemos que tú eres el que obra en nuestras vidas y corazones. Gracias, Señor, que en medio de todas las cosas vemos tu mano preciosa, obrando en todos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Jesús que levanta su voz con nosotros y decimos todos juntos, aleluya, al Santo de Israel. Levante su voz y diga con nosotros, aleluya, la victoria. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está.
Señor, gracias porque por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario tenemos vida. Y ayúdanos, Señor, a que a través del estudio de tu poderosa palabra, nuestra vida, nuestro corazón sea transformado, como tú lo deseas, Padre. Amén y amén. Vamos a ir a nuestro estudio de la palabra, capítulo 10, Pedro y Cornelio. Estamos ya próximos a llegar casi a la mitad de nuestro reto, pero creyendo en que el Señor habla a nuestras vidas y corazones. Apóstol Rafael, bienvenido a este tiempo y estamos listos para escuchar la poderosa palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en este tiempo precioso. Hoy es un día muy especial. Es un día de bendición. Es un día para mirar este capítulo 10, que es el comienzo del Evangelio a los gentiles. Es algo muy bonito y yo voy a invitar para que podamos leer con detenimiento. Espero que ya usted lo haya leído, lo haya repasado y podamos entender muchas cosas, porque este capítulo es trascendental, porque por muchas razones. Yo le invito para que usted medite en todo lo que dice, lo que es este capítulo 10 y el de mañana. Nos traen un momento que da un giro importante en el libro de los Hechos. Aunque Jesús había encargado a los apóstoles de enseñar, es decir, hacer discípulos a todas las naciones, según lo que leemos y entendemos y hemos vivido en la Gran Comisión, ellos no estaban ansiosos en hacerlo. Aquellos que se dispersaron debido a la persecución que tuvo lugar después de la muerte de Esteban al principio, les habían predicado el Evangelio, pero solo los judíos. Y evidentemente habían interpretado la expresión de a todas las naciones como un referente a los judíos dispersos entre todos los lugares del mundo. Oremos y vamos a internarnos un poco en este bonito tema. Espero que usted ya haya leído estos versículos que son muy hermosos y que cuentan la historia de Pedro y Cornelio. Pero si usted le pone corazón al asunto, no solamente vamos a aprender mucho, sino que vamos a meditar cómo Dios hace las cosas tan perfectas que en un momento determinado quedamos asombrados aún más. Nuestro buen Dios y Padre, en esta mañana gracias te damos por tu ayuda, por tu gran amor y tu bondad y tu misericordia. Aquí estamos como tus hijos para seguir aprendiendo de estas cosas hermosas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos la honra y la gloria a ti por lo que tú eres, por la grandeza de tu inmenso amor y por darnos a conocer estas hermosas y divinas verdades. Ayúdanos en este día, como nos has ayudado antes y seguramente que nos seguirás ayudando después de hoy. Por lo tanto, Señor, gracias. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos. Desde el principio se ve con claridad en este capítulo que la iglesia siempre llama a través de los que la forman, obedeciendo el mandato de Jesús, a convertirse a Cristo a todo el mundo e incluso recibir el Espíritu o el bautismo en el Espíritu. Ahora, no son circunstancias que quiten de forma automática los prejuicios
con los que la persona crece antes de conocer la verdad. Pedro había progresado algo, aceptaba la obra del Señor en la salvación de los samaritanos, pero estos estaban circuncidados y guardaban la ley, también como muchos judíos. También estaban dispuestos, Pedro estaba dispuesto a hospedarse en la casa de un curtidor impuro, que con eso terminaba el capítulo de ayer. Pero él era creyente, un hombre que trabajaba con pieles de animales. Sin embargo, no se había enfrentado todavía a la mayor de las barreras. Habían muchas leyes y costumbres que separaban a los judíos de los gentiles, en especialmente las leyes dietéticas o de alimentos y de cosas de esas. Usted lo puede leer en Levítico 11. Había muchas leyes y costumbres. Tampoco podía ningún judío comer alimentos preparados por un gentil, porque creía que esto también los hacía impuros. Entonces, cuando encontramos en la porción bíblica, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Escúcheme esto. Este hombre no era ni judío, ni griego, él era romano, porque en Cesarea, a unos 50 kilómetros al norte de Jope, según lo que cuenta la historia, habían procuradores romanos. Y Roma estacionó un cuerpo especial de soldados conocido como la Compañía la Italiana. Eran 100. Por eso se llama el centurión, porque era el capitán de una centuria o de 100 soldados. Ese Cornelio era el jefe frente a 100 soldados de infantería. En autoridad y responsabilidad se compararía al capitán de los ejércitos modernos. Y como todos los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento, era un hombre bueno, y como él que Jesús elogiara en Mateo capítulo 8, 10 y 11, que yo creo que usted lo ha leído, también era un hombre de fe. En aquellos días algunos gentiles estaban cansados de las cosas absurdas, la idolatría, la inmoralidad de las religiones de Roma, Grecia. Y muchos, entre ellos Cornelio, habían encontrado algo mejor en las enseñanzas de las sinagogas y habían aceptado la verdad del único Dios verdadero. Lucas dice que Cornelio era un hombre piadoso. En otras palabras, era recto en sus actitudes hacia Dios y hacia los hombres, y por gracia vivía una vida correcta ante Dios. También era temeroso, dice ahí, con toda su casa, o sea, su familia. Él tenía esposa, tenía hijos, sirvientes. Debido a su influencia, todos ellos asistían a la sinagoga, se sentaban en la parte posterior, oían la enseñanza y creían en Dios. Sin embargo, no se habían hecho plenamente prosélitos o convertidos al judaísmo. Por consiguiente, sí habían aceptado la circuncisión, pero no la habían practicado. Ellos tampoco guardaban las leyes sobre la alimentación. No obstante, Cornelio era generoso con sus limonas que se hacía al pueblo, a los judíos, y oraba a Dios siempre, es decir, a diario, en toda circunstancia. Y Dios estaba hablándole a su corazón. Dicho de otra forma, buscaba realmente al Señor para que lo guiara en todas las cosas. Es decir, siendo un romano, fue a la sinagoga y allí fue en donde Pedro, según lo que leímos, fue enviado por el Señor
y de qué manera, y yo creo que usted ha leído 2 o 3 o 4 veces el capítulo, entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, escúcheme lo siguiente. Este oficial romano era un centurión, ya dijimos, y la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿qué le pasará a los paganos que nunca escucharon de Cristo? Esta era una pregunta común que se hace en relación a la justicia de Dios. Cornelio no era cristiano, pero buscaba a Dios y era un hombre reverente y generoso. De ahí que Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Cornelio es un ejemplo de que Dios es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6. Quienes lo buscan o lo buscamos con sinceridad, lo hallaremos. Y Dios permitió que Cornelio tuviera un conocimiento mucho más completo. Dios vio la sinceridad de la fe de Cornelio, sus oraciones, su generosidad, subieron, dice la Biblia, para memoria delante de Dios. Una ofrenda de sacrificio al Señor, una ofrenda de sacrificio a Dios. Y responde las sinceras oraciones de los que le buscamos. Envía siempre Dios a una persona apta con la información adecuada en el tiempo apropiado. Eso sucedió con él allá. Ahora, según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos para según la ley judía, para los judíos, según Levítico 11. Esas leyes hacían difícil que judíos y gentiles comieran juntos, pues existía el riesgo de contaminación. Más aún, a los gentiles se les veía a menudo como inmundos. Entonces, la visión de Pedro significaba que no debía ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios no redimiría, según lo que pensaban. Antes de tener esa visión, pensaba que un oficial romano gentil no podía aceptar a Cristo, pero después comprendió que debería ir con el mensaje al hogar de aquel gentil romano y predicar a este hombre Cornelio, a su familia y a esos otros 100 soldados las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Ahora, ese acto de adoración pudo haber causado arrogancia en Pedro. Acuérdese usted, si usted lee el versículo 25 y 26, cuando se encontraron, vea lo que pasó. Ha leído 25 y 26. Cuando dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Se postró a los pies y adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, oye, Cornelio, levántate. Pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. En una palabra, Dios preparó en Cornelio un líder de una célula para que con toda su familia y los 100 soldados que él tenía se convirtieran a Cristo. Mire cómo es la extensión del evangelio y cómo es que Dios nos está enseñando en este tiempo cómo evangelizar, cómo compartir el evangelio de las diferentes maneras como hasta aquí lo hemos visto. Es interesante cuando vemos esto. Ahora, póngale cuidado a lo siguiente. En el versículo 28 les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Usted leyó arriba cuando dice la Biblia que hubo una visión y Dios le dijo a Pedro que comiera y matara de todas esas cosas que había. Y se lo dijo 3 veces. Sí, lo leyó y lo entendió, ¿cierto? Y entonces tremendo porque cuando dice que allá en
Cesarea había un hombre llamado Cornelio, para volver un poquito y contextualizarlo. Dice que vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo, oye, Cornelio. Y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tu limosna han subido al cielo, memoria delante de Dios. Y le dice, ese ángel le dice, envía ahora pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, que estaba en la casa de otro Simón, que era curtidor. Ojo con confundir los dos Simones. Simón era Pedro, pero el otro Simón era el curtidor, donde terminamos el versículo ayer, el capítulo 9, diciendo que estuvo donde Simón el curtidor de piel. Entonces, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, y les dijo, vayan y buscan a ese señor y me lo traen. Y ahí en ese mismo espacio es que Dios le dio una visión a Pedro y vio todos esos animales y le dijo, mata y come. Entonces es bien interesante cuando uno ve las diosidencias, las cristofanías, la manera como Dios hace cosas que uno al leer el texto bíblico, uno dice, oiga, cosas tremendas como lo que Dios está haciendo en un lugar, en una persona o en una familia, Dios también lo está haciendo en otro lugar, con otra familia quizás, para unirlos, para que sean bendición. Y saben, de esa forma es que de esa manera es que se forman las iglesias. Cuando Dios envía a alguien y prepara a otros para que esos que envía sean usados por él para darles a conocer el amor de Dios a aquellos que en un momento determinado Dios le creó una necesidad. Tremendo, ¿no? Entonces, es posible que lo más grande barrera del primer siglo para esparcir el evangelio fuera el conflicto entre judíos y gentiles, como hoy también. La mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo el solo pensar en asociarse con los gentiles. Cornelio era gentil, Pedro era judío, pero convertido a Cristo. Ahora, Pedro hizo que Cornelio se convirtiera a Cristo, entonces se quedó un gentil convertido a Cristo con un judío convertido a Cristo y Jesús los unió a los dos. Tremendo, ¿no? Dios ordenó a Pedro que anunciara el evangelio a un romano para más señas. Y Pedro obedeció echando a un lado su linaje y sus sentimientos personales. ¿Verdad? Pero Dios ratificaba que las buenas nuevas de Cristo son para todos, para toda lengua y nación, para los ricos y para los pobres, para los que saben mucho y los que no saben nada. Entonces no debemos permitir que ninguna barrera lingüística, cultural, de prejuicios, geográfica o de nivel económico o educativo se interponga en la extensión de compartir el amor, el perdón y la gracia de Dios. Por eso vayamos, según el mandato del Señor, a compartir el evangelio a toda criatura. No temamos, solamente vayamos y hagamos la tarea. De eso se trata este capítulo 10 y todo el libro de los Hechos, porque fue el nacimiento de la iglesia. Y yo sueño en el nombre de Jesús que después de que terminemos esta enseñanza de Hechos, haya un despertar sobrenatural de evangelismo, de discipulado y de formar nuevas criaturas a través de todos y cada uno de estos hermanos que en promedio se conectan 30, que yo puedo decir mínimo de esas 30 y unas 25 familias, 22 familias
donde no solamente escucha el que se conecta, sino todos los que están alrededor de él. Y qué bueno es eso. Pero ¿qué está haciendo Dios? Capacitándonos con toda esta enseñanza hermosa de ejemplo, de unción del Espíritu, para que podamos ir y ganar cuántas almas que están perdidas e inquietas otras que dicen, bueno, yo quiero convertirme a Cristo, pero no sé cómo. Yo quiero buscar de Dios y en este momento de crisis económica, de crisis de salud, de crisis de muchas formas, de confusión que hay a nivel gubernamental, en los diferentes estadios del gobierno. Entonces la gente está buscando a Dios por fin. Dios ha preparado a Colombia en este tiempo, precisamente de esta revuelta de cosas. Note que ayer hubo unas marchas muy bonitas y hoy es que van a haber otras. Ayer en contra del gobierno y hoy a favor de que elijan la fiscal nueva o el fiscal nuevo o qué sé yo. Entonces hay como esos y Dios está preparando un glorioso escenario en nuestro medio para que nosotros podamos entender que tanto los unos, los que marcharon ayer, como los que marchan hoy, necesitan a Cristo. Entonces, en cada nación hay corazones abiertos para Dios y Colombia no es la excepción. Colombia será para Cristo. Entonces, hay mucha gente lista para recibir el Evangelio, pero alguien tiene que anunciarlo. Buscar a Dios no es suficiente. La gente debe tener un encuentro con Él. ¿Cómo entonces los que le buscan podrán encontrar a Dios sin que alguien les muestre el camino? Somos llamados a mostrar ese camino. Nos está pidiendo Dios a grito entero que le mostremos el camino de la salvación a tantas personas que andan en conflictos, en peleas, en desorden, en vicios, etcétera, etcétera. Mis hermanos queridos, escúchenme en algo más. El breve y poderoso sermón de Pedro, que le dijo allí a Cornelio y a todos los que estaban ahí con él, contiene una declaración concisa del Evangelio. No sé si usted lo leyó bien y lo entendió. ¿Cómo fue que Pedro le presentó el Evangelio a Cornelio y a toda su familia, a todos los que estaban con él en su casa? La perfecta vida de Jesús como siervo, su muerte en la cruz, su resurrección, de la fe que Pedro fue testigo, el cumplimiento de las escrituras en Jesús y la necesidad de una fe personal en él. Guiados por el Espíritu Santo, centrados en Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y Cornelio y todos los que están ahí recibieron la palabra. Impresionantemente bonito, ¿cierto? Dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Y el 44 le dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. No solamente para los judíos, no solamente para los que estaban en Jerusalén, pues según vimos en el capítulo 2, que estaban unánime juntos, sino que el Espíritu Santo de Dios estaba para todos. Y los mismos que estaban ahí, esos fieles de la circuncisión, que dijeron, uy, ¿cómo así? ¿Para ellos también? Claro. Y esta mañana, o noche, a la hora que usted nos vea, usted puede decir, oiga, o sea que el glorioso Espíritu Santo es para mí y a través de mí puede Dios hacer muchas cosas para tantas personas que hoy no conocen a Jesús, están buscando a Dios a su manera
pero que necesitan el Espíritu Santo para que a través de él tengan la sabiduría para crecer espiritualmente y ser salvos de esta perversa generación. Entonces, usted leyó terminando el capítulo los 3 últimos versículos, cuando dice, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces le rogaron que se quedase allí con ellos por algunos días. Impresionante. Entonces Cornelio y Pedro fueron 2 personas muy diferentes. Ya les dije y se lo repito, Cornelio era un gentil, rico, militar, jefe de una centuria. Pedro era un pecador judío, pescador redimido por Cristo, que se volvió predicador del Evangelio por la gracia del Señor. Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Ese día en la casa de Cornelio, un discipulado se formó ahí, una célula extensiva de bendición, de crecimiento espiritual. Y qué bonito cuando uno comprende con un buen espíritu esto. Ahora, ese día en la casa de Cornelio hubo fiesta, un nuevo capítulo en la historia cristiana de la iglesia. Se escribió por un cristiano judío y un cristiano gentil. Ambos descubrieron algo importante acerca de la obra de Dios, que no hay distinción de personas, que Dios no hace acepción de personas. Cornelio necesitó a Pedro y al evangelio que Pedro estaba predicando para saber que podía salvarse. Pedro necesitó de Cornelio y su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Mi hermana, mi hermano querido, usted y otro creyente también pueden necesitarse mutuamente para comprender cómo obra Dios de una manera sobrenatural. Así como Dios usó a Pedro, lo puede usar a usted. Y así como Cornelio tenía hambre y sed de Jesús, habrán muchas personas que le rodean a usted y que Dios va a hacer una diosidencia, lo que llamamos una coincidencia. Dios va a preparar el tiempo, el momento, el sitio para que podamos desarrollar un ministerio precioso de ganar almas para el reino de los cielos. Cornelio quiso que Pedro se quedara varios días. Termina diciendo, algunos días, dice ahí. ¿En dónde? En su casa. ¿Por qué causa? Porque él quería recibir no solamente la enseñanza básica, sino un discipulado. Era un nuevo creyente y dedujo que necesitaba más y más enseñanza, ayuda, apoyo, oración, fe y compañerismo. Pregunta, y termino. ¿Estamos nosotros realmente interesados en saber más acerca de cómo Jesús nos puede usar en un momento especial, como el escenario que Dios preparó con Cornelio y su familia? Es importante que reconozcamos la necesidad de reunirnos con cristianos maduros y procurar aprender de ellos, pero no quedarnos con todo eso que Dios nos da. Si usted es una persona que dice, uy, yo hablo lenguas y tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe Dios a qué lo está llamando a partir de esta mañana? A que vaya y comparta el Evangelio y hable no solamente sus lenguas espirituales, sino el mensaje del amor, del perdón y de la gracia, a lo cual Jesús nos ha llamado a todos. Amén. Amén. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana preciosa,
Te damos gracias a ti por esta enseñanza maravillosa que nos da este capítulo 10. Y Señor bendito, permítanos en esta mañana agradecerte por darnos sabiduría y entendimiento de las cosas bonitas, preciosas y maravillosas por medio de las cuales tú nos has llamado y sigue llamando hombres y mujeres para que sigamos haciendo la obra del Señor. Gracias, Señor, porque al terminar este capítulo podemos ver que la invitación de esa amistad espiritual gloriosa que se había hecho con estos dos hombres haría que sin duda querían más instrucción y anhelaban confraternizar espiritualmente con él mucho tiempo. Y yo creo que es lo que tú estás preparando en este tiempo también, para que nos amemos los unos a los otros, porque nos necesitamos como hermanos en Cristo. El que divide es Satanás y el pecado, pero Jesucristo con el Espíritu Santo nos une a todos y por eso queremos estar juntos durante tanto tiempo. Nos alegra por eso venir a la iglesia, estar en los grupos de trabajo, hacer la tarea unidos, porque es el propósito de Dios, que podamos confraternizar, ser hermanos en Cristo, unidos con un solo propósito, y es para seguir extendiendo el reino de Dios a través de una preciosa amistad construida por la guía soberana de Dios en el nombre de Jesús y sobre el poder del Espíritu Santo. Pedro y Cornelio en este capítulo 10 nos dan unas pautas muy especiales para poder, después de tener juntos a Cristo, permanecer fieles y firmes, con la esperanza viva de que nos necesitamos como hermanos en Cristo. Unos nuevos, otros antiguos. Unos de un lado, otros de otro lado. Pero Cristo nos une. Entonces este capítulo podríamos decir la unidad más gloriosa en la iglesia del Señor. Señor, muchas gracias en esta hermosa mañana por tu palabra y por darnos a entender el mensaje, cómo buscar a Dios y cómo los sueños que revela Dios por su Espíritu se hacen realidad cuando hay sinceridad en cada uno de los que soñamos. Señor, muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vuelva y lea el capítulo. Y esta noche prepárese porque las preguntas de esta noche van a estar muy buenas. Y usted y yo vamos a ser edificados cada día más. Yo no participo en las respuestas porque no porque me ganara todo, sino para darle espacio a cada uno de los que se conectan y para que ustedes puedan aprender mucho más. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí y por compartir con otros este mensaje, porque esto no tiene coping, hermanos. Usted puede compartirle con todas las personas que usted quiera. Hágase, si quiere, un grupo de 3 o 5 personas y envíales el link. Nos comunica a nosotros a quien le comparte usted para que nosotros también le hagamos seguimiento y lo podamos. Y el domingo usted puede traerlos, invite personas. Yo creo que ya es el tiempo de que despertemos a la necesidad de compartir el Evangelio a tantas personas como sea posible. No en vano usted está aquí conectado esta mañana o a la hora que usted nos ve. Bendiga a mis hermanos queridos. Tengan un buen día. Amén. Damos gracias al Señor porque habla nuestras vidas y corazones y nos insta a no callar el mensaje de salvación que tenemos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que Dios le bendiga, le fortalezca.
Gracias por haber estado en este tiempo de Conectado, la Iglesia en mi casa. Esta noche no se pierda a las 9 de la noche nuestro tiempo del Centro de Formación Integral, modalidad virtual CEFI. Esperamos hoy conectado, listo para nuestras lecciones. Que el Señor bendiga y fortalezca siempre su vida y su corazón. Que este sea un tiempo de bendición que el Señor traiga para todos y cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Gracias por conectarse, por invitar a otras personas y por ser parte de lo que Dios está haciendo. Bendiciones. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.